video te voy a contar cómo puedes escribir tu cuento de terror. Pero antes necesitas conocer los elementos de la narración, de la narrativa en general. Y para eso ya tengo un video que puedes checar dándole clic a este enlace. En ese video te hablo más específicamente acerca de la estructura narrativa, los personajes, los tiempos y los tipos de narrador que se utilizan en este tipo de historias. Supongamos que ya viste ese video y tienes toda esa información. Ahora sí, podemos pasar específicamente a las historias de terror. En primer lugar, hay que saber bien qué es una historia de terror. Una historia de terror se caracteriza porque nos asusta. Tiene elementos que no son comunes, tiene elementos que nos dan miedo, ya sean los escenarios, los personajes, las situaciones extrañas. Es el ser humano contra algo sobrenatural a lo que no está acostumbrado. Sí puede haber situaciones, por ejemplo, de un personaje que es un ser humano normal, pero comete homicidios, asesinatos. De todas maneras, este ser humano normal debe tener alguna característica que lo haga un poco diferente. Por ejemplo, como en Viernes 13, donde el protagonista usa una máscara y aparece sin que se den cuenta, ¿verdad? Y esto nos asusta, porque no es un asesino cualquiera que simplemente va a llegar con una pistola y pues te va a disparar. Entonces, para escribir una historia de terror hay que tener presente esta situación de algún aspecto sobrenatural y algún aspecto a lo que no estemos acostumbrados, que nos genere tensión, nervios, porque todos los seres humanos le tememos a lo desconocido. En todas las historias, para género de terror o ciencia ficción, romance, donde sea, se tienen que resolver varias cosas, específicamente para las de terror. Veamos. Primero es ¿quién? ¿Quién es nuestro personaje? Tanto el protagonista como el antagonista. El antagonista va a ser este personaje misterioso, ya sea que sea un ser humano, un fantasma, un vampiro o lo que tú quieras que sea este personaje misterioso y terrorífico, y tu protagonista que se va a enfrentar a este ser extraño. A partir de ahí puede haber personajes secundarios. Recuerda que en los cuentos tenemos muy poco espacio, por lo tanto necesitamos tener pocos personajes. De preferencia tu protagonista y a lo mejor uno o dos amigos que lo acompañen en sus aventuras y nada más el antagonista. Porque si metes muchos personajes necesitas desarrollar cada uno de ellos y eso ya hace que escribas una novela. Entonces, tenemos a los personajes, tenemos el escenario, donde ocurre tu cuento de terror. Normalmente el cuento de terror puede ocurrir en un lugar común y corriente, pero necesita tener un aspecto que nos asuste. Por eso es un cuento de terror. No necesariamente tiene que suceder en una casa abandonada o en un cementerio, pero ayuda mucho para crear la atmósfera. Puede ser en un lugar común y corriente, pero algo extraño pasa dentro de ese lugar. Después tenemos el tiempo. Normalmente las historias se escriben en tiempo pasado, aunque también puedes escribirlo en tiempo presente. No me refiero a tiempo pasado con que se desarrolla hace muchos años, sino simplemente que cuentas algo que ya te sucedió, incluso que te sucedió hace 5 minutos o que te sucedió ayer. Un cuento en tiempo presente sería: camino hacia la puerta, la abro y veo unos ojos espeluznantes y amarillos que brillan en la oscuridad. Eso sería el tiempo presente. Puedes elegir el tiempo pasado o el tiempo presente, pero no saltes entre tiempos verbales. Eso está más explicado en el video que ya te dije sobre los elementos de la narrativa. Entonces ya tenemos personajes, dónde ocurre nuestra historia, cuándo ocurre. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y esta es la trama. Vamos a organizar la trama para que pasen cosas interesantes y que nos asusten. ¿Y cómo ocurren? Es decir, ¿cuál es el suceso que detona toda esta situación misteriosa? Veamos a profundidad cada uno de estos aspectos. Primero tenemos el tema de los personajes. Para crear unos personajes verosímiles y que enamoren a tu lector, necesitas definir varios aspectos. Por ejemplo, para empezar, ¿cuál va a ser su nombre?
El nombre te puede decir muchas cosas acerca de una persona. Por ejemplo, piensa en algunos de tus amigos o conocidos. Si alguien se presenta y te dice que se llama John Smith, pues obviamente vas a pensar que no es mexicano. Entonces, para empezar, el nombre te puede revelar la nacionalidad de tu personaje. Te puede revelar la edad, porque los nombres se ponen de moda de acuerdo a las diferentes épocas. Entonces, bueno, ahorita a lo mejor, si ves este video en el 2021 más o menos, sabes que las Karen son personas que ya son más grandes, ¿no? Porque normalmente, porque se pusieron de moda ese tiempo, ese nombre hace varios años. Entonces, ¿cómo se llaman tus compañeros ahorita? ¿Qué nombres son los que están de moda ahorita? Probablemente los niños que nacen cuando sale una película muy famosa, pues muchos de esos niños se llaman como el protagonista de la historia. Entonces eso revela el nombre de tu personaje, revela su edad, revela su nacionalidad, puede revelar hasta en dónde vive o cuál es su estatus socioeconómico. Si le pones un apellido muy rimbombante o 3 apellidos juntos, podemos pensar que es un príncipe, porque los príncipes tienen un nombre muy, muy largo. Además de tener el nombre de tu personaje, vas a necesitar una descripción física para que tus lectores se den idea de cómo es él, y una descripción psicológica, cómo es, qué le gusta, qué hace. Ahora, más adelante en el video vamos a ver cómo describir estas cosas, pero es importante que entiendas, no necesariamente necesitas decirle todo al lector. No tienes que decirle, él es Jorge, y Jorge es un chico divertido, alegre, que siempre usa pantalones amarillos y una camisa con un vampiro. No necesitas decírselo así, se lo vas a ir mostrando poco a poco, y vas a elegir las características necesarias de tu personaje para crear la tensión en el lector. Pero tú sí necesitas saber cómo va vestido tu personaje, porque, por ejemplo, si es un personaje sangrón y antipático, puede tener una camisa que diga no me hables, y entonces eso ya nos refleja algo de su personalidad. Si tu personaje es muy extrovertido, puede utilizar colores brillantes en su ropa, y si tu personaje es serio, pues quizás va a utilizar nada más una camisa blanca, un pantalón negro. Si es una chica, también su ropa, cómo se viste, nos revela muchos detalles de su personalidad. Si le gusta andar siempre de pantalones, de mezclilla y muy cómoda, o si es una chica que usa zapatillas y muchos aretes, pulseras, si se maquilla o no se maquilla. Esos detalles le van a dar a conocer a tu lector cómo es tu personaje. Y también tienes que pensar en los detalles del antagonista, del personaje que nos va a asustar. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser un fantasma? ¿Va a ser un vampiro? Si es un vampiro, si es un ser de otro mundo, de otra dimensión, ¿va a ser un ser inteligente o simplemente va a estar asustando por asustar? En todo esto tienes que pensar, porque es muy diferente cómo se comporta un personaje que nos da miedo, pero que solo quiere alimentarse y no tiene mucho razonamiento. Podríamos acabar con él más fácilmente, ya que no va a ponerse a pensar si le colocamos una trampa o cómo escapar o cómo atraparnos de manera inteligente, ¿no? Simplemente va a tener hambre y va a salir a comer. Por ejemplo, los zombies. Los zombies son más tontos porque se supone que solo reaccionan instintivamente, pero podemos tener un personaje que sea más inteligente y que sí razone y que pueda crear toda una estrategia para atrapar a tu personaje protagonista. Y todo esto lo tienes que decidir antes de sentarte a escribir tu historia. En la descripción de su personalidad también es importante. Por ejemplo, nos puedes poner: Diana entró con paso firme y todos la voltearon a ver. Y ya con esto nos estás dando una idea de que tu personaje es segura de sí misma, que llama la atención y que es una líder en ese lugar al que acaba de entrar. Después de que tengas listo a tus personajes, pasamos a la parte del lugar. Puedes iniciar con un lugar común y corriente como una habitación. Tu personaje protagonista puede estar dormido en su cama tranquilamente, pero de pronto aparece una mano extraña por detrás del buró y eso ya le pone el toque de terror a tu historia. O puedes situar a tus personajes directamente en un escenario peligroso. Por ejemplo, un camino desconocido
oscuro, una casa que está abandonada o una ciudad a la que nunca han llegado y se dan cuenta que todos los negocios están cerrados pero ven que la gente se asoma furtivamente a través de la ventana, a través de la cortina y se sienten observados. En ese espacio, por ejemplo, puede ser de día, puede estar soleado, pero pueden sentir esa situación de que por qué se sienten observados y por qué todas las personas están en sus casas y no hay alguien en la calle. O pueden llegar a ese mismo pueblo, estar lluvioso, que sea de noche, entonces todo es solitario y al principio no les asusta porque es de noche y está lloviendo, pero entran a un salón y se dan cuenta de que todas las personas se quedan en silencio y voltean a verlos con unos ojos fijos y tenebrosos. Y nos da otra situación de escenario. Ya que decidas el escenario, destienes a tus personajes, ahora vamos con elección del tiempo verbal. Lo más fácil es que lo escribas en tiempo pasado. Y puedes escribirlo como si fueras tú el protagonista o como si le hubiera pasado a alguien más. Eso ya te dije, está mejor explicado en el video de los elementos de la narrativa. Ahora hay que organizar la trama. Necesitamos saber qué sucede. Normalmente, una historia de terror empieza con la vida cotidiana de los personajes y después hay un detonante, un gatillo que nos lleva a esta historia rara, extraña, terrorífica. ¿Esto qué puede ser? Puede ser un sonido en la oscuridad, puede ser un comportamiento extraño, puede ser que de repente tu protagonista se despierta, se acuesta a dormir muy tranquilo y luego a la mañana siguiente se despierta y ve que tiene una protuberancia en el cuello que nunca había sentido y que se está moviendo. Eso sería un detonante. La circunstancia extraña que nos va a sacar de la vida cotidiana, ese es el gatillo que va a hacer que todo suceda. Después de esto vamos a tener normalmente un evento en donde están en peligro tus personajes, un momento de terror, de suspenso, y después viene la calma. Aparentemente todo está bien y nos volvemos a dar cuenta de que no todo está bien, que hay algo raro en lo que está pasando. El desarrollo de tu historia va así, con eventos tranquilos, eventos de suspenso, eventos donde parece que todo se soluciona, eventos de terror y suspenso, hasta llegar al final. Es importante también que tengas una idea acerca de cómo va a terminar tu historia para que puedas llevar a tus personajes por el recorrido hasta que lleguen a ese lugar. No necesariamente tiene que ser un final feliz, aunque puede haber finales felices en las historias de terror. Todos estos esquemas están también en la web de Estudia y Aprende. Te dejo acá el enlace y en la descripción del video para que los descargues. Y también te voy a dejar una plantilla más o menos con el seguimiento de lo que puede llevar tu cuento y cómo puedes describir y hacer tus borradores, tus anotaciones para describir a tus personajes. Ahora, ok, hasta aquí está entendido, pero ahora veamos cómo ponemos todo esto en papel. Y vamos a ver algunos ejemplos de oraciones y de cómo se puede describir y escribir una historia de terror. El primer párrafo de tu historia debe atrapar a tu lector y para esto puedes empezar presentándonos directamente a tu protagonista en alguna situación complicada. Por ejemplo, Ricardo miró fijamente la pared y la extraña línea que la atravesaba. Estaba seguro que en la mañana esa línea rojo sangre no se encontraba ahí. Puedes empezar con una pregunta. Por ejemplo, ¿de dónde viene ese olor extraño? Puedes usar exclamaciones. No, no lo toques. Esto va a provocar una sorpresa al principio y va a atrapar la atención de tu lector. También puedes insinuar una situación de miedo. Por ejemplo, se despertó jadeando, sudaba profundamente y el grito de terror aún resonaba en la habitación. O puedes empezar describiendo el escenario aterrador en donde van a suceder las cosas. Por ejemplo, el pueblo de la prima
era un lugar pantanoso, solo 5 casas que parecían abandonadas y en medio una calle siempre cubierta de neblina. O puedes dar pistas sobre tu fantasma, tus monstruos, lo que vaya a salir de antagonista en tu historia. Por ejemplo, los vampiros solo salen en la noche. O dicen que a los vampiros solamente se les puede matar con una bala de plata. En el siguiente párrafo, en el primer párrafo, nos vas a platicar un poco sobre tu protagonista, o sea, el primer párrafo después de la introducción. Aquí puedes contarnos un poco acerca de su vida cotidiana y después poner el gatillo que detona el cuento y la acción misteriosa. Por ejemplo, Angie se calentó las manos con su aliento. Hacía mucho frío en la parada del autobús. Era tarde y ya nadie estaba en la calle. Normalmente, a esta hora, ella se encontraría en su casa, tomando un chocolate caliente y platicándole a sus papás sobre los eventos del día. Pero en esa ocasión, los papás de Angie habían tenido una fiesta y le dijeron que pasarían por ella más tarde. Angie vio a lo lejos las luces del autobús avanzando hacia la parada. ¡Qué extraño!, pensó. El último autobús se supone que pasó hace media hora. Ahora necesitamos que se empiece a desarrollar la tensión. Puedes hacer que tu protagonista se sienta confiado y seguro, pero sin darse cuenta se está metiendo en una situación terrorífica. Por ejemplo, Angie recordó la historia que le había contado José sobre aquel autobús fantasma que llevaba a la gente a un recorrido hacia ninguna parte. ¡Ay, José y sus ganas de engañarme! Angie miró a la distancia. Sus padres no se veían por ningún lado y se estaba haciendo tarde. Creo que voy a irme en el autobús. Con esto, tus lectores van a empezar a sentir el peligro que le acecha a tu protagonista. Pero el héroe está contento, piensa que todo va bien. Por eso necesitamos terminar con algo extraño, un párrafo de suspenso. Puedes dar equilibrio utilizando oraciones más largas que agreguen detalles terroríficos. Es importante que todavía mantengas a tu monstruo escondido para que tus lectores se pregunten qué va a pasar. Y puedes revelar los sentimientos de tus personajes escribiendo sus reacciones. Puedes usar oraciones simples para dramatizar y aclarar. Por ejemplo, entonces miró detenidamente. También tenemos las oraciones coordinadas, que son fáciles de leer y mantienen la historia en movimiento. Por ejemplo, estaba lloviendo y las calles estaban desiertas. Son 2 oraciones unidas por la conjunción y. Tenemos oraciones subordinadas que dan dosis extras de significado. Por ejemplo, aunque nadie trabajaba ahí ahora, sus puertas estaban abiertas de par en par. Las oraciones subordinadas te ayudan a explicar, a presentar lo que está ocurriendo en otra parte y a dar otros puntos de vista. Durante el desarrollo de tu historia necesitas episodios de suspenso, partes que tengan acontecimientos que pongan en peligro a tu protagonista. Por ejemplo, puedes usar las siguientes situaciones. El protagonista tiene la sensación de que hay alguien atrás de él o se queda encerrado en una habitación, inconsciente. Se puede dar cuenta de que alguna persona no es lo que aparenta, que el adversario tiene otro tono de ojos o que sus manos están cubiertas de sangre o que sus pies en realidad son 2 patas de cabra. El protagonista puede encontrar también algo misterioso, siniestro, o está a punto de ser capturado por un fantasma, por el espíritu, o simplemente lo reconoce a alguien a quien jamás había visto antes. Y para finalizar la historia, puedes
situar a tus personajes en el escenario donde todo comenzó, pero ahora ya con la situación resuelta. O puede terminar con un final feliz de que tus personajes regresan a casa sanos y salvos. Puedes terminarla con una pregunta. ¿Sería la última vez que aparecería el camión fantasma? O puedes hacer que tu protagonista cambie. Por ejemplo, a lo mejor era muy miedosa y termina siendo muy valiente. Tienes la opción de dejar algún cabo suelto que nos indique que a lo mejor la historia va a continuar, o simplemente reflexionar sobre la historia. Por ejemplo, que tu protagonista piense en voz alta: me pregunto si volveré a vivir una situación así de nuevo, o qué bueno que salí con vida de esto. Ahora es tiempo de que corrijas tu historia. Revisa que todas tus oraciones estén bien, revisa los signos de puntuación, revisa la ortografía y estarás listo o lista para presentar la tarea. Este fue el video de hoy acerca de cómo escribir una historia de terror. Espero que te haya sido muy útil. Si es así, no olvides suscribirte al canal de Estudia y Aprende. Déjame preguntas, comentarios, enséñame los cuentos de terror, a ver cómo te quedaron aquí en los comentarios. Voy a tratar de responder lo más que pueda y me va a dar mucho gusto saber que este video te sirvió. Recomiéndaselo a tus amigos, déjanos un me gusta, suscríbete al canal si no lo has hecho aún y nos vemos en el próximo video.